Viernes 27 de diciembre, Carmona, Cádiz. Madrugamos para visitar los lugares más interesantes de Carmona, como son la Puerta de Córdoba, uno de los extremos de la ciudad, una enorme y preciosa salida a Vía Augusta, erigida entre finales del siglo I y principios del siglo I después de Cristo. Se ha reconstruido la torre norte con motivo del terremoto de 1504. A un paseo corto pero ascendente nos encontramos en lo más alto de la ciudad, pero esta maravilla arquitectónica de la época musulmana del siglo XII, el Alcázar del Rey Pedro. Un gran arco nos da la entrada a un patio de armas con sus torreones. Actualmente alberga el parador de Carmona. Descendemos hasta encontrarnos con la iglesia de San Bartolomé. Se inició en el siglo XV y se terminó en el siglo XVIII. Iglesia de San Pedro se localiza fuera del recinto amurallado. Combina estilo mudéjar y barroco, ya que se encuentra en dos épocas. El elemento más significativo es la torre de 50 metros de altura. Puerta de Sevilla. Es la entrada al casco antiguo y en ella se accede a la Alcazaba, donde destacan el patio de los aljibes, la torre del homenaje y la torre del oro. Desde esta puerta de Sevilla entramos al centro histórico, donde en pocos metros alcanzamos la plaza de San Fernando. En ella se mantienen edificios del siglo XVI como la antigua Audiencia, el convento Madre de Dios y una casa mudéjar. Salimos de la plaza, atravieso un par de calles estrechas en zigzag y accedo a una enorme plaza cuadrangular rodeada de galerías porticadas sobre arcos de medio punto, que a su vez se aguantan en columnas. Es la plaza del mercado de abastos de Carmona. Muchos bares invaden en su interior. Convento de las Descalzas. Se construyó en el siglo XIX y es uno de los templos más bonitos de la ciudad. La iglesia mudéjar y la torre mirador del siglo XVIII es lo más destacable. La iglesia prioral Santa María, construida sobre los terrenos de la antigua mezquita mayor, de la que se conserva el patio de abluciones, es edificada en distintas fases entre los siglos XV y XIX. Es de estilo tardo-gótico andaluz. El templo tiene planta rectangular, 3 naves, y en las naves laterales hay entradas a las capillas. Destaca la bóveda de nervadura de las naves, de carácter estrellado en la cabecera y sespartito en los pies del templo. La estructura de las nervaduras del cimborrio en la nave central presenta mayor complejidad y se encuentra decorada con medallones que representan ángeles en los claves de los arcos. En las proximidades se sitúa el convento de Santa Clara. A las afueras de Carmona se localiza la necrópolis romana, un conjunto arqueológico descubierto a finales del siglo XIX. Se observan varias tumbas y muros derrumbados. Tras la visita a Carmona partimos a Cádiz, con una parada intermedia en Jerez de la Frontera, histórica, fenicios, romanos, musulmanes y con un importante patrimonio arquitectónico. En poco más de una hora accedimos al centro de la ciudad. Comimos unas tapas y nos dirigimos por la céntrica calle larga donde se concentra la mayor parte de las tiendas y de la vida pública, al Alcázar y a la Catedral de la Jerez de la Frontera. Tras un paseíto por el centro de Jerez alcanzamos la Plaza del Arenal. Lugar de juegos en la época musulmana, esta Plaza del Arenal continúa siendo hoy en día un lugar de reuniones y de celebraciones. Incluso la arena sirvió para luchas y enfrentamientos entre caballeros. El monumento central de Mariano Benlliure está dedicado a Miguel Primo de Rivera, nacido en Jerez. A escasos metros está el Alcázar de Jerez, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Está formado por las murallas, torres y puertas y un complejo sistema defensivo. Fortaleza Palacio es la sede del poder político y militar que regía la ciudad y su territorio. Se levantó en el siglo XII y constituye uno de los pocos ejemplos de la arquitectura almohade que existen en la península, donde llegaron a convivir 16.000 personas. Del original Alcázar se conservan las dos puertas, la mezquita, los baños árabes, la torre octogonal y el pabellón del patio de Doña Blanca. Catedral de Jerez, construida en el siglo XVII como la Catedral Colegial, fue elevada a catedral en 1980 y aúna los estilos gótico, barroco y neoclásico. Se levantó sobre la antigua mezquita mayor y se especula con que el campanario, construido separado de la planta principal, podría ser el minarete. En su interior guarda joyas como el Cristo de la Vega, escultura de los Apóstoles o la Virgen de la Niña de Zurbarán. Iglesia San Miguel, construida en el siglo XV y XVII de estilo gótico, es declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. Ya de vuelta por la calle larga, para visitar el último monumento, nos trasladamos en coche hasta la Cartuja de Jerez, el edificio religioso de mayor valor artístico de Cádiz. Declarado Monumento Histórico Artístico, se construyó para rememorar la batalla de Guadalete contra los musulmanes en 1368. Fue levantada en la segunda mitad del siglo XV y cabe destacar el pórtico grecorromano de Andrés de Rivera. Despedimos Jerez de la Frontera, una ciudad muy recomendable. Después de media hora llegamos a Cádiz, casi de noche, hasta nuestro alojamiento. Dejamos la maleta y salimos a dar un paseo en busca del mar. Allí nos encontramos, además del sonido sugerente de las olas, unas tumbas púnicas lindando a la playa, en una plazoleta. Pasamos siguiendo el paseo marítimo durante unos minutos y después nos fuimos a la cama a descansar.